Hoy llegamos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis y en este capítulo vamos a encontrar los últimos 3 mensajes que nos hacen falta para completar los mensajes a las 7 iglesias que Jesús envía por intermedio de Juan a algunas de las iglesias de Asia Menor. Y como siempre debemos recordar que Asia Menor no es el continente asiático que conocemos hoy día, sino que en esa época se refería a una zona del Imperio Romano que corresponde a lo que hoy es Turquía, y que había más de 7 iglesias, pero Jesús escoge 7 porque el número 7 denota plenitud, denota que es completo, y estos mensajes van dirigidos no solamente a estas 7 iglesias que existían en ese momento y que tenían problemas y situaciones particulares, sino que vienen para todas las iglesias a lo largo de la historia y de todos los lugares del planeta. Entonces, cada vez que nos acercamos a uno de estos mensajes, ese mensaje también viene para nosotros como iglesia local y para nosotros también individualmente. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, hoy vamos a ir a los primeros 6 versículos del capítulo 3 de Apocalipsis. Mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y este primer versículo realmente es muy completo, tiene muchos elementos que tenemos que revisar lentamente. Primero recordemos que cuando dice escribe al ángel, está diciendo escribe al mensajero, es decir, al que Jesús envía para llevar el mensaje de Dios, es decir, el predicador, el pastor, el maestro que está en cada una de estas iglesias. Y después dice en Sardis. Sardis es una ciudad que tiene una historia muy rica. Sardis fue una ciudad muy importante, tremendamente importante en el pasado, antes que estos mensajes fueran escritos. Sardis tenía la importancia de estar en un cruce de 5 caminos que eran muy importantes. Sardis era una ciudad que estaba a orillas de un río en el cual se encontraban pepitas de oro y muchas personas iban allí a buscar ese oro, y esta ciudad era muy rica por este oro, también porque en esta ciudad se producía lana blanca, y esa lana era muy especial porque la blancura de esa lana le permitía también que fuera teñida de diferentes colores sin ningún problema. Sardis tenía, como todas las ciudades de la época, templos paganos. El templo que había en la ciudad de Sardis era el de la diosa Diana o Artemisa, y esta era la diosa de la fertilidad. Entonces recordemos que esta diosa de la fertilidad, dentro de los ritos que se ofrecían a ella, era que había sacerdotisas que se prostituían para que estos ritos fueran llevados a cabo, eran ritos sexuales. Entonces, como vemos, Sardis tiene una historia bastante importante. Sardis tenía una característica muy especial, y es que estaba construida sobre una montaña, sobre una colina, y solo había un camino de llegada. Y por eso era una ciudad que era muy difícil conquistar, porque sencillamente al evitar que subiera un ejército por ese camino, pues no podrían atacarla. Entonces, sencillamente con evitar que un ejército llegara por ese camino, podrían evitar cualquier destrucción. Sin embargo, esta ciudad había sido acechada por siglos para ser conquistada por los persas, por los griegos, y en el
año 500 antes de Cristo estaban tratando de conquistar esta ciudad, pero no era posible y trataban de acecharla, pero los pocos soldados que tenían, porque Sardis, al no necesitar un gran ejército, tenía unos pocos soldados que cuidaban que no lograran entrar por el camino los ejércitos, por el único camino. Y en un momento hubo uno de estos soldados enemigos que descubre que hay un pasaje secreto por donde suben y bajan los soldados de Sardis. Y de esa manera, en una noche, entran algunos soldados enemigos y logran conquistar esta ciudad. ¿Por qué lo logran? Porque como era un ejército muy pequeño y muy confiado, muy tranquilo, porque nadie podía conquistarlo si no era por el camino y estaba custodiado, entonces estos pocos soldados estaban tranquilos, estaban durmiendo, y cuando llegaron los soldados enemigos no se percataron de lo sucedido y fácilmente fueron conquistados. 200 años más tarde vuelve a suceder lo mismo. Entonces, esta ciudad que fue tan importante en el pasado, ya en el momento que Jesús le escribe este mensaje a la iglesia que queda en Sardis, no a la ciudad de Sardis, sino a los creyentes que habitan en Sardis, ya es una ciudad menguada, pequeña, pero que ha tenido una fama grandísima. Las personas que iban a Sardis para conocer esta ciudad se decepcionaban, porque la fama era tal que cuando llegaban decían, pero esto no es lo que a mí me dijeron que era Sardis. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha sucedido que me hablan de una ciudad súper impresionante que tiene ciertas características y que vale la pena ir a ver, y tal vez estos guías turísticos le toman unas fotos y la muestran de manera espectacular, y cuando llego a ese sitio me doy cuenta que de espectacular no tiene nada, y que posiblemente sí, hubo una historia muy bonita en esa ciudad o en ese pueblo, pero ya no queda nada de lo que fue. Eso mismo le había pasado a Sardis. Tenía la fama, pero la realidad era otra. Tenía fama de una ciudad importante, pero la realidad era otra. Sin embargo, si era una ciudad rica, si era una ciudad tranquila, si era una ciudad estable, había trabajo en textiles por la lana blanca que producían, había trabajo también para recoger el oro, y era una ciudad que era estable, que era tranquila. Incluso, de manera extraña, es una ciudad donde los cristianos no son perseguidos. Parece ser que la iglesia que habitaba en Sardis, los creyentes que habitaban en Sardis, podían compartir o vivir su fe sin persecución, sin rechazo. Y esto realmente era un gran problema, porque era una iglesia muy cómoda, muy tranquila. Todos los miembros de esta iglesia tenían una comodidad económica, tenían trabajo, tenían estabilidad, es decir, no había nada que chocara contra la iglesia, y esto hacía que la iglesia estuviera perdiendo la influencia, porque no estaban haciendo su labor al no tener nada que los frenara de alguna manera. Esta es Sardis, la iglesia a la que se escribe este quinto mensaje. Pero, ¿qué continúa diciendo este versículo 1? Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y aquí sí que tenemos que entender a qué se refiere este texto, porque pues sabemos que no hay 7 espíritus de Dios, que hay un solo Espíritu Santo, que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no son 3 dioses, son
tres personas distintas, pero es un solo Dios. Pero cuando nos dice acá que 7 espíritus de Dios, pues ahora sí podemos llegar a confundirnos ante esta oración. Y pues realmente no hay mucho consenso en lo que quiere decir este texto. Algunos dicen que se está refiriendo a Isaías 11:2, que habla, bueno, podemos verlo rápidamente. Isaías 11:2 dice así: del tronco de Isaí, Isaí es el papá de David, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y el 2 dice así: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, algunos dicen que esos 7 espíritus son 7 aspectos del Espíritu Santo. Y dependiendo de la versión, algunas versiones nombran 7 aspectos del Espíritu Santo. Esta realmente no nombra 7, nombra 6, porque dice el Espíritu de Dios, 2 puntos, y empieza a decir espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, del Espíritu de Dios nombra 6 aspectos, pero hay traducciones, versiones que sí los nombran diferentes y dan 7. Pero bueno, respetando esta aproximación que se hace, realmente siempre debemos mirar primero el contexto inmediato para ver si dentro del contexto inmediato se nos explica lo que está hablando el texto. Y el texto inmediato, el contexto inmediato, habla permanentemente del número 7, sin referirse a otros apartes de la Biblia, sino como un número que nos está señalando que algo está completo, que algo está pleno. Entonces, cuando leemos en este versículo 1, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, toda la plenitud del Espíritu Santo está en Jesús. Pero además dice, y las 7 estrellas. Y nuevamente, yendo al contexto inmediato, las 7 estrellas, de acuerdo a Apocalipsis 1:20, se refiere a los 7 mensajeros, a los 7 ángeles de las iglesias. Y por ende, si tiene a los 7 mensajeros, pues tiene a las 7 iglesias en su mano. Pero ¿qué es lo que dice? Conozco tus obras. Hoy nos vamos a acercar a un mensaje bastante fuerte, bastante duro. Por eso, recordemos que cuando Jesús conoce nuestras obras, cuando Jesús dice que para Él no hay secretos, lo está diciendo con amor, porque absolutamente todos somos pecadores. No hay una sola iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen dificultades, pecado, tienen elementos que se alejan mucho de lo que quiere el Señor para su iglesia. Sin embargo, cuando Él dice, conozco tus obras, lo está diciendo con misericordia, porque si no fuera por la misericordia de Dios, ya habría caído el juicio sobre cada uno de nosotros, pero Él es misericordioso por eso. Cuando Él dice estas palabras, y conozco tus obras, no lo está diciendo con enojo, no lo está diciendo con ira, lo está diciendo con misericordia, porque sabe que si la iglesia no camina conforme a lo que Él quiere, las consecuencias van a ser muy graves. Por eso Él primero recurre a esa misericordia para llamar la atención de su iglesia. Dice a continuación, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Entonces, una cosa es la fama y otra cosa es la realidad. Y esto tiene mucho que ver con la ciudad en la que viven. Recordemos que una iglesia se compone de personas. Estas personas han conocido del Evangelio, pero estas personas también tienen un trasfondo del cual vienen, de una ciudad que tiene fama
de ser una gran metrópoli, de ser una ciudad impresionante, pero que en realidad ya no lo es. Por eso Jesús acude a este símil. Tienes fama, pero tu realidad es muy diferente. Y esto es muy delicado porque esto nos hace pensar en el autoengaño. Esto nos hace pensar en lo que queremos mostrar a otros y que no es la realidad nuestra. Porque recordemos que Jesús, hay un momento en que le dice a los fariseos que son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy bonitos, muy limpios, resplandecientes, pero que por dentro no son sino huesos muertos y secos. Y nosotros podríamos estar en una situación así, porque yo podría pensar que estoy vivo, incluso creer que estoy vivo, pero realmente no estarlo, estar muerto. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar si realmente estamos vivos o no estamos vivos, porque a veces estamos viviendo como Sardis, de fama, de reputación, de apariencia. Nos conocen porque vamos a unas reuniones, a una sede eclesial varias veces a la semana, o por lo menos una vez a la semana, porque cargamos una Biblia de un lado para otro, la leemos, nos escuchan orar, nos escuchan hablar de la Biblia y posiblemente todo esto nos ha dado una reputación de cristianos. Pero ¿no será que posiblemente es solo apariencia? Porque podemos estar engañados. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchas iglesias que han estado engañadas y nosotros podríamos incluso llegar a ser una iglesia engañada. ¿Cuántas iglesias tienen servicios muy alegres, luces y sonido impecable, predicadores carismáticos que motivan hasta la médula, una orquesta espectacular con un director que te hace acelerar el corazón hasta las lágrimas? Y de pronto nosotros decimos es una iglesia viva, pero Jesús dice no, esta es una iglesia muerta. Y ante nosotros y posiblemente ante ellos mismos pueden creer que están vivos. ¿Cuántas iglesias tienen unos ritos muy sofisticados, unas oraciones cuidadosamente elaboradas desde la teología, tienen reverendos impecablemente vestidos para la ocasión, unos himnos doctrinalmente preciosos, acompañados de las notas escritas por los más grandes compositores cristianos de todos los tiempos? Y podríamos decir, ¡wow! ¡Qué iglesia tan impresionante, tan espiritual! Esta iglesia está viva. Y posiblemente Jesús dice, no, esta iglesia está muerta. ¿Cuántas iglesias pueden tener ministerios funcionales y funcionando perfectamente? Directores de ministerios que hacen su trabajo tan profesionalmente que podrían ser directores regionales de una multinacional. Tienen procedimientos ministeriales tan bien elaborados que podrían tener o posiblemente tienen certificado de calidad de la ISO 9001. Aún así, aunque hacen grandes obras ministeriales y se mueven de un lado para otro y diríamos, uy, esa iglesia sí que está viva, Jesús podría decir, no, está muerta. ¿Cuántas iglesias tienen una obra social maravillosa con una gran red de padrinos y apoyos empresariales, con una logística que garantiza la ayuda a los más necesitados? Es tan eficiente que estaría a la altura de una ONG reconocida. Y diríamos, esa iglesia está viva, ¿cómo ayuda? Y Jesús posiblemente podría decir, no, es una iglesia muerta.
Y ahora mirémonos nosotros con nuestras propias características y podríamos decir, no, nosotros sí somos una iglesia viva. Pero, ¿qué tal que Jesús estuviera diciendo, tienes apariencia de vivo, tienes apariencia, fama de viva, pero eres una iglesia muerta? Y una iglesia no son las paredes, una iglesia no son los ministerios, una iglesia no es la gestión que se hace, una iglesia son las personas. Entonces, para saber si nuestra iglesia local está viva o muerta, tenemos que mirarnos nosotros mismos y preguntarnos, ¿yo estoy vivo o estoy muerto? Y tú también te tienes que preguntar si estás vivo o estás muerto. Recordemos, Jesús es el que da vida. Si no hemos recibido la vida de Jesús por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, estamos muertos y somos una iglesia muerta. Y es lo que le está sucediendo a Sardis. Es una iglesia que hacía mucho, no sabemos exactamente qué, pero tiene fama de viva. Tal vez es una iglesia con unos ministerios impresionantes o con unos servicios donde las personas llegaban y realmente veían algo especial o tenían una obra social maravillosa. No sabemos qué había allí, pero tenían fama. Cuando se hablaba de la iglesia de Sardis se decía, es una iglesia viva, pero cuando Jesús la ve, dice, no, es una iglesia muerta. En realidad estás muerto, en realidad no has recibido la vida que viene de Jesús. Pero aunque Jesús a esta iglesia no le dice nada bueno, sí le da la solución a esta situación tan grave, porque es que ante la muerte no hay solución, está muerta. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Despierta, estás dormida, estás haciendo mucho, pero estás dormida, te estás moviendo, estás teniendo todo impecable, tienes una fama porque haces muchas cosas, pero estás dormida, despierta. Te está pasando como le pasó a la ciudad siglos atrás, que estaban tan confiados, que estaban tan tranquilos, que entró el ejército enemigo y encontró a los pocos soldados que había dormidos. Eso le estaba pasando a Sardis. Cuando una iglesia está tan confiada, cuando una iglesia está tan tranquila, cuando todo está funcionando perfectamente, los ministerios, la orden pastoral, cuando está funcionando perfectamente todos los elementos cúlticos, etcétera, estamos tan confiados en que todo está bien, que empezamos a quedarnos dormidos. Despierta, es la orden que le da Jesús. Y sigue diciendo, reaviva lo que aún es rescatable. Y aunque la mayoría de los que estaban allí estaban muertos, tal vez muchos habían llegado allí detrás de lo que se veía, de la actividad que parecía que daba vida, porque recordemos, hacer no es lo mismo que estar vivo. Nosotros podemos hacer y aún así estar muertos. Esto estaba sucediendo allí y puede suceder en muchas iglesias hoy día, en la nuestra incluso, en cada iglesia puede suceder. Llegan las personas porque no están detrás de la vida, sino detrás del hacer de la iglesia. Puede ser, llegan detrás de unos ritos muy elaborados, de unos elementos cúlticos, de una tradición que es muy fuerte, y dicen, yo quiero esa tradición, me da seguridad. Otros llegan a otros sitios porque la música es espectacular y las ayudas visuales
y las luces y todo esto es impresionante, o porque el pastor tiene una manera de enseñar que hace temblar a todos de la emoción, pero llegan es detrás del hacer. Otros llegan porque les dieron una ayuda social y muchas personas confunden la ayuda social o el recibir la ayuda social o el agradecimiento por esa obra social con una verdadera conversión, y llegan y comienzan a caminar en medio de una iglesia que posiblemente algunos también estén muertos, pero nunca reciben la vida de Jesús, porque solamente están allí en agradecimiento porque un día les dieron pan, porque un día les dieron mercado, porque un día les dieron una ayuda, sea la que sea, pero realmente nunca han recibido la vida. Y es aquí donde Jesús les dice: rescata, rescata, busca, rescata, reaviva lo que aún es rescatable. Entre todos estos muertos hay unos pocos que sí han encontrado la vida en Jesús. Hay unos pocos que sí han confiado en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dejen que esos pocos que están en medio de ustedes vivan esa vida abundante que Jesús tiene para ellos, que realmente caminen en la libertad que Dios les ha dado a través del sacrificio de Cristo. Después dice el versículo 2: pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. ¿Por qué las obras no son perfectas? ¿Por qué las obras no son apropiadas? Porque son obras que no proceden de personas que están dando el fruto del Espíritu Santo, sino son obras que están procediendo o nacen de la dinámica humana. Es diferente una obra viva, una obra perfecta que nace de un corazón transformado y dirigido por el mismo Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que una obra que parece muy buena, que parece muy bonita, que parece muy especial a los ojos de los hombres, pero que sencillamente es para cumplir con las expectativas del grupo social que se está reuniendo como iglesia. Dice el versículo 3: así que recuerda lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que habían recibido y oído? El Evangelio. Pero se les había olvidado, porque estaban tan enfocados en el hacer, en el cumplir, que habían olvidado el Evangelio, habían olvidado a Jesús, lo habían dejado de lado. Y lo que les está diciendo es: recuérdalo. Recuerda el Evangelio, recuerda a Jesús, obedécelo y arrepiéntete. Cuando recordamos las enseñanzas de Jesús y comenzamos a caminar en ellas, la reacción es inmediatamente voltear, empezar a caminar hacia Él y dejar atrás todo esto que no le pertenece a Él. Continúa el 3: si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Y es una advertencia: las consecuencias van a llegar, las consecuencias llegarán, y las consecuencias para los muertos es una muerte eterna. Las consecuencias para los muertos es la segunda muerte, es decir, seguir muerto por toda la eternidad, nunca poder conocer la vida. Versículo 4: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. A pesar de todo, a pesar que están dedicados a hacer y hacer y hacer, y no han resucitado de su muerte, hay unos pocos que se encontraron con la palabra de Jesús, permitieron que su obra fuera hecha en ellos y llegaron a la vida. Hay unos pocos que no tienen la ropa manchada. ¿Por qué no la tienen manchada? Porque
quien limpia las ropas es la sangre de Cristo. Él es quien limpia nuestra vida. Lo único que puede limpiar y dejar blanca nuestra vida, nuestras ropas con las que vamos a caminar con Él, es la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 5, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que salga vencedor, el que vive por la acción de Dios. Nosotros no vencemos por nuestros propios medios, no vencemos por lo buenos que somos, no vencemos porque podamos hacer algo bueno, no, vencemos porque nos acogemos a la gracia de Dios, y esa gracia de Dios nos hace vencedores sobre la muerte y somos vivos por toda la eternidad. Se vestirá de blanco, ya explicamos qué es esto de vestirse de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida. El que está vivo, y está escrito en el libro de la vida. El que está vivo y se quedará escrito en el libro de la vida, porque está vivo, sencillamente no será borrado, porque está vivo, ha conocido a Jesucristo, ha confiado en la obra de Él y ha recibido esa vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la vida eterna. Y termina diciendo, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Qué hermoso saber que Jesús nos reconoce. Jesús reconoce a los que somos parte de su iglesia. Jesús reconoce a los que hemos resucitado a vida eterna por su obra en la cruz del Calvario. Jesús nos reconoce hoy y por toda la eternidad, y un día nos presentará delante del Padre y dirá, ellos son mi iglesia, ellos son mis hijos, ellos tienen vida eterna. Termina diciendo el versículo 6, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la pregunta es, si tenemos oídos, oigamos. ¿Y quién es el que tiene oídos y oye? El que está vivo. El que está vivo. Esto es una noticia maravillosa para los que estamos vivos. Somos vencedores. Tenemos vestiduras blancas por toda la eternidad. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Estamos solo haciendo porque tenemos que cumplir con una rutina eclesial? ¿O lo que hacemos nace de un corazón transformado por el Espíritu Santo al entrar en nosotros y recibir nosotros esa vida eterna, esa vida abundante que procede de Jesús? Seamos sinceros. A Jesús no lo podemos engañar. Tal vez nos hemos estado autoengañando, y si es así, caminemos hacia Jesús, arrepintámonos. Digamos, Señor, yo necesito nacer de nuevo, yo necesito comenzar a vivir, porque la vida solo tiene sentido caminando contigo. Vamos a orar. Señor, la palabra de hoy es muy dura, Padre Santo, pero gracias, Señor, porque tú nos la das a tiempo y nos la das con amor, con misericordia, porque, Señor, tú nos llamas al arrepentimiento, tú nos llamas a voltear nuestra vida hacia ti, y eso solo lo puede hacer quien ha nacido de nuevo, quien está vivo y camina siguiendo tus huellas verdaderamente, no siguiendo una dinámica eclesial. Amado Señor, ayúdanos a mirarnos al espejo que es tu palabra y reconocer nuestro estado.
Si es un estado de muerte, Señor, ayúdanos a recibir ese regalo tuyo, que a veces nuestro egoísmo, nuestra egolatría no lo permite. Pero Señor, si somos una iglesia que no está dejando que aquellos que están vivos vivan esa vida abundante que tú tienes para ellos, perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar conforme a tu perfecta voluntad, que nos podamos arrepentir, lavar nuestras vestiduras en tu sangre preciosa y caminar como una iglesia viva, no dependiendo de dinámicas que a veces buscamos porque sí, pero Señor, no porque tú nos estés dirigiendo en ese caminar. Señor amado, descansamos en ti. Guárdanos, amado Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar para Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús, Jesús triunfó, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús,